18 de Mateo. En esta noche, hermanos, vamos a tocar el tema las sanas relaciones, cómo llevarse bien con otros. El punto especial, el perdón. El día de hoy, hermanos, para llevarnos bien con otros, quisiera hablarles acerca de la práctica del perdón. Y en Mateo capítulo 18, hermanos, prácticamente todo el capítulo habla acerca de nuestras relaciones interpersonales. Y hay una parte sumamente gruesa, es poco más de la mitad, que habla acerca precisamente de este asunto del perdón, hermanos. Y bueno, quisiera leerles todo el capítulo, hermanos, porque es un capítulo precioso, así que ahí les voy. ¿Listos? Dice Mateo capítulo 18, versículo 1 en adelante. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano pega contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten piedad conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te agradezco por este tiempo. Por favor, Señor, te ruego que me uses para compartir este tema. Y gracias, Señor, por todo lo que nos vas a mostrar en tu palabra. En tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como les decía en un principio, prácticamente todo este capítulo habla acerca de relaciones interpersonales. Pero aquí, hermanos, el Señor nos habla de la práctica del perdón. Esto, hermanos, debe ser más que conocimiento, debe ser algo práctico. Ahora, hermanos, en este tema, todos podemos reconocer que hemos ofendido o que nos han ofendido, ¿no es así? A ver, levante aquí su mano. ¿Quién nunca ha ofendido a nadie? Muy bien. Ahora levante su mano el que nunca ha sido ofendido. Difícil, ¿verdad? Hermanos, el dolor que nos causaron o que causamos tal vez sea al día de hoy un amargo recuerdo en nuestra memoria. Y esto, hermanos, solo afecta a nuestras relaciones personales. Si nosotros no resolvemos este tipo de cosas, los recuerdos amargos no van a permitirnos tener relaciones duraderas y van a llevarnos a romper las relaciones que tenemos actualmente. Por eso, hermanos, tan importante resolver esto. ¿Sabes qué pasa cuando uno es ofendido y no resuelve las cosas? Lo que pasa, hermanos, es que las emociones negativas se van acumulando en nuestro ser, ese deseo de venganza se conjunta, el odio y el rencor se almacenan en nuestra mente, en nuestro corazón, y cuando menos lo deseamos, por alguna gotita que derramó el vaso, esas emociones, esos deseos se desbordan y terminan destruyendo todas nuestras relaciones, hermanos. Y por lo regular, destruyen relaciones que muchas veces apenas van comenzando. Tenemos que recordar, hermanos, que este asunto del perdón va a contribuir a mejorar nuestras relaciones. Necesitamos aprender a pedir perdón y también necesitamos aprender a dar perdón, pero darlo como Dios lo manda en su palabra. Quisiera que por favor ahí en el capítulo 18 se quedara en el versículo 35, hermanos. Vamos a comenzar de atrás hacia adelante, ¿sale? O sea, del final al principio de este capítulo. En el versículo 35, quisiera pedirle de favor a mi hermano Juan Durán que abra su micrófono y lo lea para todos. Hermano, si me puedes ayudar a leer qué dice ese versículo, te lo agradezco. Sí, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Gracias, hermano. Hermanos, aquí está el asunto. Esto es lo que hay que perdonar. Las ofensas. Hermanos, cuando uno investiga en el griego, esta palabra ofensa viene de una palabra que en griego no sé cómo se pronuncia, pero yo la leo así, paraptoma. Esta palabra tiene que ver con un error intencional. Es una transgresión voluntaria, es decir, ir en contra, pasar los límites. Una ofensa, hermanos, es un desliz o una desviación, una falta, un delito o un pecado. ¿Recuerdan que Pedro decía, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Bueno, hermanos, la palabra pecado, aquí en este contexto, tiene que ver con no dar en el blanco. El diccionario, hermanos, define la ofensa como un hecho o un dicho que falta al respeto o demuestra desprecio, sea hecho con intención o sin intención. Hermanos, las ofensas nos causan dolor. Las ofensas rompen relaciones. Las ofensas terminan con la comunión que tú y yo podamos tener con alguien. Las ofensas, hermanos, desaniman a los que son ofendidos, pero también a los que están alrededor, como lo vimos en la parábola de estos dos deudores. Hermanos, la ofensa
atenta contra la armonía. Pero ¿sabes qué es más peligroso? La falta de perdón. Pueden ofendernos, hermanos, pero si tú y yo no perdonamos, tú y yo estamos echándole leña al fuego y esa situación nunca se va a solucionar. Las ofensas, hermanos, ¿qué es lo que pueden producir en nosotros? Los iba a poner a participar, pero ya vi la hora y quiero acabar temprano. Así que, hermanos, les voy a decir qué es lo que producen las ofensas en ti, en mí y en aquellos a los que ofendimos. Las ofensas producen enojo, producen tristeza, producen desconfianza, es decir, inseguridad en aquellos que son ofendidos, producen deseos de venganza, producen peleas o discusiones y todo lo que esto incluye, es decir, gritos, groserías, insultos, golpes y tristemente también a veces tragedias, hermanos. Los insultos pueden llevar a alguien a matar a otra persona. Sobre todo, hermanos, hay pérdida de la comunión. Cuando uno se mantiene en un estado de ofensor y ofendido, lo único que va a llevar esa situación es a una separación. En el caso de un matrimonio, a un divorcio. Hermanos, las ofensas podemos arreglarlas. Y mira, hermano, las ofensas, como observamos en los versículos 28 al 30, vemos ahí, yo se los leo, dice, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Este siervo, hermanos, estaba enojado por esa deuda no saldada de su consiervo. Así que su reacción fue enojo, fue violencia, reclamo, fue falta de misericordia y venganza, más que justicia. Observamos, hermanos, que también los consiervos de este siervo se entristecieron al ver la actitud de este hombre. Hermanos, esto nos hace ver que cuando hay conflictos en las relaciones interpersonales, los dañados pueden ser también los que nos rodean. Por ejemplo, papás, matrimonios aquí presentes, cuando nosotros, esposos, peleamos delante de nuestros hijos, ¿quiénes son los afectados? ¿Los esposos y ya? Claro que no. Los hijos se ponen tensos. Hermanos, observamos también algo importante aquí, y es que estos consiervos no fueron a detener a este hombre que estaba ahorcando, porque dice ahí que le ahogaba al deudor. Estos siervos no fueron a detener al siervo que estaba haciendo el daño. Ellos fueron al Señor, a su Señor, y le refirieron todo. ¿Por qué, hermanos? Porque tal vez la reacción que tuvo este hombre fue tan violenta. La ofensa o pues esa situación de deuda que él sentía lo llevó a comportarse de una manera que tal vez nadie quiso acercarse a él para arreglar el daño. Hermanos, hay veces que a ti y a mí nos tocará presenciar ese tipo de cosas. Y yo te invito a que no te metas, porque cuando una persona está enojada, híjole, se pone más mal y a veces agarra hasta contigo. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, es lo que hicieron estos siervos. Ir a nuestro Señor y presentarle los problemas en oración, pedirle a Dios que les dé sabiduría para solucionar los problemas. Imagina, por favor, imagina las consecuencias de tus ofensas, de tu falta de perdón en alguna situación específica en tu vida. Yo quiero preguntarte, ¿quiénes son realmente los afectados? ¿Solo tú y el ofensor? ¿Solo tú y tu esposa? ¿Solo tú y tus papás? ¿Solo tú y tu compañero de trabajo? ¿Solo tú y tu mamá? La realidad es que no. Por favor, considera cuando hay ofensas, quiénes están siendo afectados por mi actitud, por mi manera de responder, etcétera. Hermano, ¿hasta dónde puede llegar una ofensa? Cuando tú y yo le decimos a alguien, es que tú estás bien feo, ¿hasta dónde puede llegar esa ofensa? Piénsalo, por favor. Hermanos, sé por experiencia que solucionar problemas interpersonales no es sencillo. No es fácil perdonar. ¿Qué haces cuando alguien te ofende? Mira, cuando alguien nos ofende muchas veces, en lugar de solucionar las cosas, hacemos cosas que sencillamente no resuelven nada y por el contrario, hacen más y más y más grandes el problema. Por ejemplo, hermanos, no sé si tú lo hagas,
Pero tristemente, muchas veces cuando ofendemos a alguien o cuando alguien nos ofende, se practica la ley del hielo. Y nosotros no sé por qué pensamos que por no hablarle a esa persona que nos ofendió, ya se van a arreglar las cosas. Hermanos, eso no pasa. Eso no resuelve nada. La falta de comunicación, hermanos, lo único que hace es que los involucrados en el conflicto se imaginen cosas, supongan cosas que realmente no están pasando. En una ocasión, imagínense, hermanos, se encontraron dos amigos y uno le preguntó al otro, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? Él respondió, yo estoy bien, pero fíjate que mi esposa últimamente no oye, no ve, no escucha. El amigo le dijo, híjole, no me digas, le dio coronavirus. Y él responde, no, 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 para nada, solo está enojada. Hermanos, la falta de comunicación, el ignorarnos cuando hemos ofendido o nos han ofendido, no hace que se resuelvan las cosas. Por favor, desechemos esa mala manera de reaccionar ante las ofensas. En ocasiones, hermanos, cedemos irracionalmente, es decir, somos unos dejados. ¿Sí se entiende esa frase? Nos dejamos de todo, que nos insulten, que nos pisoteen, etcétera, con tal de no tener problemas. Aceptamos todo lo que nos dicen, sin reclamar, sin discutir, solo para estar en paz, diría alguien. Pero hermanos, lo único que logramos es sentir menosprecio hacia nosotros mismos, es llenarnos de inseguridad y además abrimos la puerta a una serie de maltratos, de abusos físicos y psicológicos. Y hermanos, esto tampoco va a resolver nada. Hermanos, si tú tienes un carácter del cual no te gusta pelear, te entiendo. Pero hermano, realmente, si tú y yo no confrontamos esas cosas, no se resuelven y las cosas continúan así en nuestras vidas. Tenemos que detenernos con esa persona con valor, con la ayuda del Señor y arreglar las cosas. Más adelante lo vamos a ver. Otra manera equivocada, hermanos, de reaccionar ante las ofensas es que a veces las ofensas nos vuelven manipuladores o manipulables. Quiero explicar esto. Las ofensas, a veces nosotros las usamos para hacer sentir culpa a aquel que nos ofendió. Y de esa manera hacemos que ellos hagan lo que nosotros queremos. O cuando nosotros ofendimos a alguien, ese alguien nos hace sentir culpa y nos usa como quiere. Y eso no va a resolver nada. Y tenemos el claro ejemplo, hermanos, de los papás que en lugar de ir y reconocer el error y de pedirle perdón a sus hijos, los llenan de regalos costosos, los llenan de viajes, de vacaciones, todo pagado, hotel VIP, etcétera, 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 para saldar sus culpas. Pero esto, hermanos, lo único que hace es que los hijos aprendan el arte de la manipulación, en lugar de aprender la verdadera solución, es decir, cómo ejercer el perdón. Hay muchos hijitos, o tal vez tú y yo somos uno de esos, que reconoce que alguien le ha ofendido y ya estamos pensando, ay, ¿qué le voy a sacar a este cuate? Ojalá que no, pero hermanos, esto pasa y eso no resuelve las cosas, hermanos. Otra manera de reaccionar, hermanos, es cuando a veces queremos tomar la justicia con nuestras propias manos y terminamos vengándonos. ¿Te acuerdas del caso de Caín? Ese tema creo que lo predicó nuestro pastor Gera, de hecho. Caín y Abel. Ese Caíncito tenía un temperamento un poquito explosivo y el asunto es que él se sintió ofendido. Se sintió ofendido y entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues ya, nomás le dijo a Abel, vente, vamos a pasear y toma, y agarró la justicia por sus manos y murió Abel. Hermanos, esa tampoco es una buena manera. Si a ti te ofenden, no reacciones bruscamente. A veces los varones tendemos a reaccionar fuerte y alzar la voz a nuestras esposas y decirle, pero, ¿qué te pasa? ¿No? O algo así. Siendo amables, ¿verdad? Hermanos, eso está mal. Necesitamos corregir esas actitudes. No debemos maltratar a la persona solo porque nos ofendió. Recordemos que hay un Dios, que Él tiene la venganza y la justicia en sus manos, hermanos. Oren, oren mucho. No oren como David, Señor, quiébrale los dientes. Pero sí ora, Señor, hazme justicia de mi adversario, como decía la viuda, ahí con el juez injusto. Hermanos,
Otra manera, hermanos, es que algunos justifican todo lo que ocurrió. Y esta es terrible. Cuando una persona ofende, justifica todo diciendo, pues es que así soy yo. Tengo el carácter fuerte. ¿Para qué me hacen enojar? Si soy pelirrojo, miren nada más. Yo digo las cosas como son. No tengo pelos en la lengua. Hermanos, esto tampoco soluciona las cosas. Ser de esa manera, hermanos, solamente hace que se avive el fuego del enojo y las cosas no van a terminar nada bien, hermanos. Aquí, hermanos, lo único que sale a la luz es un grave problema de egoísmo y de falta de consideración a los demás. Hermanos, tengamos cuidado. Pero también está el caso contrario. A veces nos ofendieron y en lugar de reaccionar mal, nosotros decimos, ah, es que tuvo un mal día. Ay, es que pobrecito, míralo, pues tiene un problema de carácter. No, no pasa nada, ya no pasó nada. Ya lo dejo. No, hermanos, no es así. No sé de cuál extremo podamos ser tú y yo. Yo sé, por favor, ten cuidado. Eso no soluciona las cosas. Y la manera, hermanos, más común de reaccionar ante las ofensas, pero que tampoco resuelven nada, es la hostilidad. Es decir, la actitud provocativa y contradictoria hacia el otro. Y esto es bien clásico entre los matrimonios. Él se enoja con ella y entonces, después de que discutieron, él le pregunta a ella, ¿estás bien? Ella contesta, ajá. Entonces él dice, pero veo que tienes cara de pocos amigos, ¿cómo me dices que estás bien? Ella dice, con tono ya más fuertecito, que te dije que no tengo nada. Entonces él insiste, y mal hecho, por cierto, varones, pero te estoy viendo enojada, mujer. Entonces ella le dice con más enojo, que no estoy enojada. Y entonces el marido hace algo que no debe hacer. Ah, bueno, pensé que estábamos mal. Bueno, entonces me sirves la comida. Eso, hermanos, no lo hagamos, por favor. Pero la hostilidad, hermanos, es es un falso escudo protector que muchos de nosotros usamos para evitar la incomodidad del momento. Pero no funciona, no resuelve nada, hermanos. Hermanos, seguramente hay otras formas de querer evadir el asunto de los problemas interpersonales, de las ofensas. Y digo evadir, hermanos, porque este tipo de acciones no solucionan nada. Lo único que puede darnos la solución real, hermanos, se llama perdón. Y debemos aprender a practicar perdón, a pedirlo y a darlo. Hermanos, ¿qué es perdonar? Estudiando este capítulo, hermanos, yo me doy cuenta, hermanos, de que perdonar tiene que ver con cancelar una deuda. Perdonar tiene que ver con deudas saldadas. Perdonar es borrar una deuda, borrarla por completo, limpiar la hoja. Tiene que ver incluso, hermanos, con renunciar a mi derecho de recibir un pago y considerarlo completamente liquidado. Hermanos, perdonar es dejar una hoja en limpio, no medio borrada, no, bueno, esto lo voy a dejar por si en el futuro me hace algo más. No, no, no. Es dejar todo en limpio, como si nunca hubiera pasado. Ahora, hermanos, al igual que en Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro, esta porción, hermanos, de Mateo 18, nos hace ver que las ofensas son consideradas deudas. Dios, hermanos, nos manda a perdonar las ofensas o pecados, como menciona Pedro en el versículo 21. Si me haces favor, hermano Eric, todavía andas por ahí, que me puedas ayudar a leer ese versículo, el versículo 21, el capítulo 18. Creo que ya Sí, no está. hermano. Ah, sí, aquí está. Adelante, ¿Sí me hermano, por escuchas, favor. va? Sí, sí te escucho, gracias. El 21. Sí, Ok. Dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? y mire la contestación. ¿Podrías leer el 22, hermano? Claro. Dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hermanos, Dios nos manda a perdonar infinitamente. En tiempos del Señor Jesucristo, hermanos, existía la regla sacerdotal o fariseaica, no sé cómo se puede decir, de perdonar 3 veces máximo a una persona. Pero no era perdonar 3 veces al día a una persona,
Era 3 veces en total. Solamente tenías 3 oportunidades con una persona que creía en esto. Y Pedro, que conocía esa situación, quiso ser magnánimo y aumentó a ese número 4 veces más. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Ahora imagínate, hermano, por favor, la cara que puso Pedro cuando el Señor le dijo, en otras palabras, tú debes perdonar infinitamente. Ese es el significado, hermanos, de hasta 70 veces 7. A ver, hermano, ¿cuántas veces debes perdonar? Todas las veces que sean necesarias. ¿Alguien aquí no ha perdonado algo? Ya sé, ya los vi, hermanos, ya los vi, hasta en las fotos se les nota. Hermanos, Dios quiere que nosotros perdonemos indefinidamente, hermanos. Ahora, al igual que Pedro, muchos de nosotros pensamos que hay un límite para perdonar. Pero para Dios, hermanos, no es un asunto de matemáticas o tampoco es un registro contable. Dios nos dice que debemos perdonar todas las veces que sea necesario. Pero quiero llegar a un equilibrio en esto, hermanos. Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4 dice lo siguiente. Escúchalo, por favor. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, ahí está. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Hermanos, el equilibrio de este asunto del perdón tiene que ver con el ejercicio del arrepentimiento. Hermanos, el arrepentimiento es el único requisito, por así llamarlo, para que tú y yo perdonemos a otra persona. Si nuestro hermano peca contra nosotros, le reprendemos. Ahora, si él se arrepiente, dice el versículo, le perdonamos. No importa la cantidad de veces que lo haga, siempre y cuando lo haga. Pero hermanos, hay que ser justos. ¿Qué significa arrepentirse? Porque tal vez tú y yo ya estamos diciendo, pues dice la Biblia que mi hermano me tiene que perdonar. Entonces yo voy y le voy a decir, ¿sabes qué? Me arrepiento, perdóname. Podríamos decir, ¿no? Los esposos, bien abusados o abusivos, no sé cómo se puede decir. Podríamos decir, pues ahí está, mujer, me tienes que perdonar. No, hermano. Arrepentimiento significa cambio de mente, cambio de conducta. Es decir, hermano, que tú y yo tenemos que dar frutos de que hemos cambiado eso que está ofendiendo a la persona a la cual le vamos a pedir perdón, para que entonces esa persona nos otorgue con toda confianza su perdón. Y si en el futuro caemos en eso otra vez, no va a ser porque lo hicimos a propósito, sino va a ser porque nos equivocamos, erramos u otra cosa. ¿Ya quedó el equilibrio? Porque tal vez aquí alguno ya decía, ay, no, no me digas eso, yo no quiero perdonar todo. Podemos perdonarlo todo, pero es necesario el arrepentimiento. Ahora, hermanos, de esto surge otra pregunta. ¿Cuándo entonces se debe otorgar el perdón? Bueno, el perdón se otorga cuando la persona específicamente se arrepiente de la ofensa. Si te dijeron, oye tú, feo, tienen que venir y decirte, perdóname por decirte feo. Así de específico es el asunto. Si yo le levanté la voz a mi esposa, yo tengo que decirle, mujer, perdóname por haberte levantado la voz. ¿Me explico? Tiene que ser así de específico. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa si esa persona no se quiere arrepentir? ¿Qué pasa si esa persona sencillamente dice, no, no quiero estar bien contigo, sigo pensando que estás feo? ¿Qué pasa, hermanos? Bueno, hermanos, aquí lo que ocurre o debe ocurrir es que nosotros, hermanos, perdonamos en nuestro corazón y guardamos ese perdón para ellos. De la misma manera que Cristo guardó el perdón para nosotros hasta el día en que nos arrepentimos. Hermanos, yo ya les había dicho esto antes, pero se lo repito. Yo recibí a Cristo en mi corazón a mis 23 años de edad. 23 años de mi vida yo estuve ofendiendo a Dios con mi pecado. Y hasta que yo fui al Señor y le dije, Señor, perdóname por mis pecados, y le hice mi lista, hasta ese momento el Señor me perdonó. Hermanos, Él ya tenía un perdón potencial para mí. Sin embargo, hermanos, ese perdón fue mío hasta el momento en que yo fui a Él arrepentido de mis pecados y se lo pedí.
Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer. Si alguien te ofendió, tenemos que ir a él y si se arrepiente, perdonarlo. Ahorita lo vamos a ver en el proceso que dijo el Señor Jesucristo. Pero hermanos, si la persona no se arrepiente, tú y yo no podemos guardar la amargura. Entonces debemos liberarnos otorgando el perdón. ¿Hecho? A ver, pongan manita sí si estamos de acuerdo. Ok, los que no estén de acuerdo, muy bien, gracias hermanos. Gracias hermanos. Los que no estén de acuerdo, peleense con el Señor, hermanos, porque yo no tengo la culpa, Él lo puso así, ¿sale? Bueno, hermanos, ahora sí, hablando de todo este asunto, del perdón, de que si me arrepiento, de que si todo, vamos a ver cuál es el proceso que habló el Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos, allí en el versículo 15, del versículo 15 al versículo 18, hermanos, allí está el proceso que el Señor quiere que sigamos, hermanos, para ejercer el perdón. Aquí voy a pedirle a nuestro pastor Gera, por favor, hermano Gerardo, pastor Gerardo, ¿nos podrías ayudar a leer versículos 15 al 18 de Mateo 18? Gracias, hermano. Sí, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Muchísimas gracias, hermano. Ahora bien, hermanos, aquí pareciera que es un asunto eclesiástico nada más. Pareciera que es la disciplina que se debe ejercer en una iglesia nada más. Pero hermanos, aquí estamos hablando de relaciones interpersonales entre hermanos. Y quiero decirles algo. Antes de este proceso, hermanos, en versículos anteriores, el Señor habló acerca de una oveja perdida. Y Él no estaba dando ideas nada más por dar ideas y hablando nada más así al aire, como a veces algunos predicadores hacemos. Él tenía todo de manera tan bien ligada y entrelazada, hermanos, que tú y yo podemos aprender algo. Antes de este proceso, hermano, antes de este proceso, tú y yo debemos recordar dos cosas. Primero, hermano, que debemos darle importancia a nuestras relaciones al grado de no permitir que se descarrilen o se pierdan, como la oveja en esta parábola. Cónyuges aquí presentes, hermanos, demos valor muy especial a nuestro matrimonio y luchemos contra nosotros mismos de ser necesario para que no se pierda esa relación. Padres e hijos que están aquí, hermanos, esta relación, la relación familiar, es la base de muchas otras relaciones. En la familia, hermanos, es donde aprendemos mucho de lo que en el futuro nos llevará al éxito o al fracaso. Por tanto, hermanos, debemos darle la importancia que merecen nuestras relaciones. Al grado, hermanos, dice ahí que el pastorcito dejó a 99 ovejas ahí, quietecitas, y se fue a buscar a la única que tenía descarriada. Hermanos, si en tu familia hay alguien que está descarriado, procúralo con empeño. Es necesario. Si estás viendo que una relación se está rompiendo, hay que procurarla. Por favor, hermano. Y número dos, en esa parábola también nosotros aprendemos, hermanos, que tenemos una responsabilidad en las relaciones. Hermanos, el trabajo del pastor es cuidar a sus ovejas. Por tanto, hermanos, este pastor, sabiendo cuál era su responsabilidad, fue en búsqueda de aquella que estaba perdida. Aunque esa oveja fuera torpe y por esa razón se haya perdido, es el pastor el que va por ella. Hermanos, no dejemos que relaciones importantes se pierdan por tonterías, por torpezas. Seamos pacientes, sí, pero si una relación tiene éxito o es un fracaso, la mitad de esa relación se debe a lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Y miren, hermano, no quiero darle ideas a nadie, pero ¿sabes qué pasa qué pasaba cuando un pastorcito perdía constantemente a una oveja? Ese pastorcito encontraba a la ovejita, tomaba su patita ¡ah!, y la fracturaba, de tal forma que la ovejita ya no se perdiera. ¿Sabes qué, hermano? A veces en nuestras relaciones, nuestra responsabilidad va a ser ir a esa persona y causar una herida
para que puedas sanar la relación. A veces esa herida será decirle algo que no quiere escuchar. A veces esa herida será detener ciertas cosas y beneficios que tengan nuestros hijos, por ejemplo. A veces esa herida tendrá que ser detener la comunión hasta que esa persona reaccione. Y en fin, hay otras medidas que después podemos platicar. Pero el asunto, hermanos, es que a veces tú y yo no recordamos que somos responsables de nuestras relaciones. Por lo menos el 50%. Mira, del 100%, el 50% te corresponde a ti y a mí. Así que ese 50% tú puedes lograrlo. Pero si este 50% no se da y tú nomás das el 20%, o tú nomás das el 10%, o tú tampoco das nada, esa relación va a terminar rota. Hay que empeñarnos, hermanos. Recordemos otra vez acerca de esta parábola, hermanos, que debemos darle la importancia a nuestras relaciones y debemos recordar que somos responsables, por lo menos, del 50%. Teniendo esto en mente, hermanos, somos responsables y deben importarnos nuestras relaciones. Veamos el proceso, hermanos, que el Señor Jesucristo nos propone aquí. Dice ahí el versículo 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, 3 cosas. Número 1, ve y repréndele, estando tú y él solos. Número 1, ve. Hermanos, lo que el Señor quiere que hagamos es que nosotros tomemos la iniciativa para solucionar las cosas. Ay, ¿por qué es tan difícil, Señor? ¿Saben, hermanos? Cuando alguien nos ofende, lo que menos queremos hacer es ir a ver a esa persona que nos ofendió. A menos que seas medio masoquista y te encanta ir a ver a las personas que te ofendieron, lo vas a hacer gustoso. Pero la realidad, hermanos, es que cuando alguien nos ofende, luchamos, hermanos, luchamos por ir al ofensor para arreglar la situación. Pero, hermanos, el Señor dice que vayamos. Ahora, quiero que sepan algo, hermanos. Dios nos está diciendo aquí en esta sencilla palabra, ve, nos está diciendo que no podemos darnos el lujo de esperar a que el ofensor venga a nosotros. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor, a quien nosotros ofendimos, vino a buscarnos a nosotros. Nuestro deber creyente es ir a buscar al ofensor. Y esto es difícil, hermanos. Es muy difícil. Yo lo he hecho y es muy difícil. Créanme, créanme, pesan los pies. Como que uno se agarra de todo lo que encuentra para no ir. Pero, hermanos, es lo que manda el Señor. También lo que manda el Señor es reprenderle. Reprenderle, hermanos. Esta palabra, reprender, viene de la palabra griega elenjo, que significa amonestar. Y esto yo sé que lo van a entender muchos varones aquí presentes. Es decir, sacarle la tarjeta amarilla. Lo que tenemos que hacer, hermanos, en una amonestación o en una reprensión, es hablarle de ese comportamiento indeseado que no quieres que se repita. Voy a repetir eso. Reprenderle es hablarle de ese comportamiento indeseado que no quieres que se repita. Y recuerda algo, hermano, es amonestar, no amenazar. Amenazar es darle a entender a alguien que tienes la intención de causarle un mal. Por ejemplo, a veces nuestros hijitos se portan mal y nosotros amablemente le decimos a nuestros hijitos, si te sigues portando así te voy a dar vara. ¿Ustedes nunca lo han hecho? Rayos. Bueno, así lo hago yo. Hermanos, en lugar de eso, podríamos decirle a nuestros hijos, hijo, eso que hiciste es desobediencia, está mal, merece castigo, así que deja de hacerlo por tu propio bien. Y si lo amerita, pues darle una varita. Me acuerdo mucho que el pastor Enoch Gutiérrez López nos contaba que él cuando estaba chiquito y recibían disciplina de su papá le citaba 1 de Pedro 3:13, que dice, ¿y quién es quien os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y dice que con sus manotas les daba unos a veces en la espalda, pero bien fuertes, bien buenos. Hermanos, nosotros debemos recordar lo que dice Proverbios 27:5, hermanos, que las cosas deben ser hechas con amor. Quiero leérseles el versículo. Proverbios 27:5 y 6, dice lo siguiente. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Hermanos, recordemos que la reprensión debe ser hecha con amor, con buena actitud, con buenos tonos.
¿Sale? Los tonos son muy importantes, hermanos. El cariño con el que se haga las cosas va a darle efectividad a la reprensión. Ahora bien, hermanos, una cosa más que dice este versículo, ve y repréndele, y dice, estando tú y él solos, estando tú y él solos. Hermanos, lo primero que debemos hacer es reprender. Bueno, es ir, reprender a solas, en privado, en privado. Y quiero decir esto bien clarito, hermanos, debe ser en privado, porque tal vez, hermano, tal vez algunos de nosotros nos ofenden y en lugar de ir con el ofensor, vamos y le decimos a todo el mundo lo que está pasando en nuestra mente y corazón. Y sabes, a lo mejor esa persona podría pensar de ti que es un chisme. Mira, hermano, el Señor dice, estando tú y él solos. En Proverbios 25:9, este proverbio dice, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. Hermanos, tenemos que hacerlo a solas, porque también cabe la posibilidad, hermanos, de que aquello que percibimos como una ofensa sea una mala interpretación nuestra, y entonces todo se aclare estando a solas. Un pastor cuenta la historia de un niñito que se llamaba Juanito. Juanito fue invitado a una fiesta de cumpleaños y al llegar a la casa del festejado, su mami le dijo, mira, Juanito, le dije a la señora López que si te portas mal, te lleve a la casa. Entonces él dijo, sí, mamita, está bien. No pasaron ni 10 minutos de que la señora había llegado a su casa, cuando llegó la señora López y dejó en la puerta a Juanito. Entonces su mamá se puso de 1000 colores, salió y le dio 3 nalgadas bien fuertes. Y entonces le preguntó a Juanito, ¿qué fue lo que hiciste para que te trajera tan pronto a casa? Juanito, llorando, por supuesto, por las nalgadas, le contestó a su mamá, nada, mami, lo que pasa es que la fiesta es mañana. Hermanos, necesitamos hacer las cosas a solas, porque a veces pudiera ser, hermanos, que estamos cometiendo un grave error, un grave, grave error. Hermanos, si hacemos las cosas como Dios nos manda, podríamos descubrir que tal vez lo que percibimos como una ofensa realmente no lo es. Y entonces esa relación no sufre, esa relación se mantiene. Pero tenemos que hacerlo así. Este es el orden correcto. Ahora, hermanos, dice el versículo 16, mas si no te oyere, porque cabe la posibilidad, dice ahí, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Tristemente, hermanos, habrá situaciones donde el ofensor no querrá reconocer que nos ofendió. Y eso pasa. El orgullo se mete. ¿Y sabes qué? A veces nosotros, hermanos, somos orgullosos y no queremos ese tipo de cosas. No queremos que nos pidan, que nos digan que hicimos algo mal para no pedir perdón. Hermanos, si esto ocurre, entonces nosotros debemos encontrar a alguien que sea maduro, a alguien que pueda acompañarnos, no tanto para intervenir, para solucionar las cosas, sino para ser testigo de que las cosas se están haciendo bien, de que se está buscando la reconciliación de las partes. De preferencia, hermanos, yo les sugiero que sean cristianos maduros, cristianos que ya llevan tiempo en el Señor y que tienen pues fama de buen testimonio, ¿me explico? Pero hermanos, algunas veces esto va a resultar bien y tal vez incluso esos testigos puedan ser consejeros que ayuden a ver a las dos partes lo que está pasando mal o lo que se está llevando mal para que todo se pueda arreglar. Pero va a haber veces, hermanos, donde aún ni teniendo un consejero, ni teniendo un pastor, ni teniendo un hermano o hermana, la persona va a querer admitir la situación. Y entonces aquí, hermanos, la Biblia nos dice que presentemos la situación a nuestros líderes de la iglesia, a nuestra iglesia, para que entonces haya una intervención espiritual para este tipo de situaciones. Y si eso no funciona, hermanos, dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesucristo, que les tengamos por gentiles, por publicanos, es decir, como si nunca hubieran conocido al Señor, si es que son creyentes, ¿verdad? Normalmente, hermanos, los primeros 2 puntos
son suficientes para arreglar las cosas. Pero hermanos, aunque este asunto que está hablando aquí el Señor tiene que ver de las peleas, los conflictos entre hermanos y de la disciplina eclesiástica, tú y yo podemos pedir apoyo a nuestra iglesia para que intervenga en una situación sumamente complicada. Y quiero decir esto, hermanos, ese es el último recurso, ese es el último paso a hacer. No se debe hacer más, o más bien dicho, no se debe hacer esto antes de hacer lo otro. ¿Me expliqué? Es el orden correcto. No puedes llevar a tu esposo, aquí esposa presente, porque se quejó de tu sopa y te insultó y no quiere reconocer que cocinaste feo. Hermana, no se puede llevar a un esposo, a una esposa delante de los pastores para que los expulsen de la iglesia por un pequeño problemita de ese tipo. ¿Sale? Esos problemitas se deben arreglar en casa y se deben arreglar teniendo los dos en cuenta que vamos a dar perdón y vamos a pedir perdón. Y eso es un pacto que deberíamos hacer todos los matrimonios. Es más, en los votos deberíamos decir, yo te recibo como mi esposa, prometo serte fiel, prometo estar contigo en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, y perdonarte cuando sea necesario y pedirte perdón cuando sea necesario. Deberíamos agregarlo. Es más, agréguenlo hoy, hermanos. Antes de irse a dormir, se van a ver a la cara y se van a prometer eso, ¿sale? Eso, esa es la actitud, hermanos. Muy bien. Hermanos, esto es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos para que nuestras relaciones no sufran. El único problema, hermanos, el único problema que puede oponerse a el perdón se llama orgullo. Hermanos, necesitamos despojarnos de eso. Y me encanta, insisto, este capítulo, porque el Señor comienza escuchando a sus discípulos que le preguntaban, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Como diciendo, ¿quién tiene más autoridad? Como diciendo, ¿quién es más importante? Tal vez tú y yo podamos pensar que por ser el marido de la familia, por ser el esposo, somos más importantes que la esposa o los hijos. Tal vez tú y yo podríamos pensar que por ser la mujer, la, 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 la chica guapa de la casa, tú eres la más importante de la casa y por lo tanto a veces, hermanos, tristemente nuestro orgullo está elevado. O tal vez, hermanos, pueda ser que tú mantengas tu casa y que por eso creas que mereces todo el asunto de la pleitesía y eso esté llenando de orgullo tu corazón. Hermanos, el Señor le dijo a sus discípulos que cualquiera que se humille, cualquiera que se humille como este niño, es el mayor en el reino de los cielos. Hermanos, debemos practicar la humildad. La humildad es lo que nos capacita a ti y a mí para pedir perdón. Si tú reconoces que eres orgulloso y que eso está impidiéndote el perdón, ora a Dios pidiéndole que te ayude a dejar ese orgullo y arreglar las cosas humildemente, reconociendo tu parte. Hermanos, Dios quiere que nos llevemos bien con todas las personas, que nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Así que, hermanos, espero que en esta noche tú y yo podamos tomar decisiones firmes, decisiones fuertes en este aspecto. Deseo de todo mi corazón que tus relaciones matrimoniales, familiares, laborales, etcétera, tengan lo que necesitan para hacer buenas relaciones. Si tú en esta noche quisieras pedirle algo de manera personal al Señor, te voy a dejar un minutito antes de orar para terminar, para que tú pongas en sus manos cualquier decisión, cualquier situación, para que Él ayude a que este ejercicio y práctica del perdón pueda llevarse a cabo en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Voy a dejar un minutito de silencio. Yo sé que esto es un tema sensible, así que adelante, hermanos. Por favor, oren. Y yo termino haciendo una oración.
Padre nuestro, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú nos enseñas de todos los temas y nos aclaras muchas dudas. En este tema del perdón, Señor, yo quiero agradecerte por los pasos que nos muestras, por la sencillez que debemos emplear, por los requisitos que se deben cumplir, Señor, y por las cosas equivocadas incluso que no debemos hacer. Señor, yo quiero rogarte que fortalezcas la vida de cada uno de mis hermanos y la mía para que podamos practicar el perdón en nuestro día a día. Ayúdanos a pedir perdón y ayúdanos a otorgar el perdón tantas veces como sea necesario, Señor. A través de esto yo te ruego que tu nombre sea glorificado. Y por favor, Señor, ayúdanos a apartarnos del orgullo, ayúdanos a apartarnos de actitudes que nos impidan la práctica del perdón y también nos hagan ser, pues, de mal testimonio a tu nombre, mi Señor. Yo quiero rogarte en esta noche por cada hermano que toma una decisión especial en su corazón, que tú lo fortalezcas grandemente y que tú le lleves al éxito en sus relaciones. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. En tus manos estamos. Por favor, ayúdanos a perfeccionar esta área. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor me los bendiga. Cuídense mucho.